Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Hoy un poquito más temprano de lo habitual. Sabemos que hay gente que hemos tenido una pequeña bronca, que lo haya visto por Twitter, de gente que nos decía que había que hacer el programa más temprano, no sé qué. Lo hemos visto como una crítica, lo decimos claramente, no tenemos ningún problema en explicarlo. Algunos se deben pensar que estamos todo el día tocándonos los cojones, diciéndolo claramente, y realmente los programas se hacen a la hora que se pueden hacer, tras tener que hacer cosas personales, cosas de familia. En muchos casos hemos llegado ahora mismo en carretera hace unos minutos, y esa es la realidad. A quien le guste, genial; a quien no le guste, pues ya sabe, o lo escucha al día siguiente, y si no le interesa, no pasa absolutamente nada. Aquí no estamos para tener audiencia, lo hemos dicho 20 veces, aquí estamos para explicar historias y para analizar lo que pasa de una manera, creemos, diferente, y también de una manera artesana. Vamos a decirlo así de claro. Hoy nos vamos a centrar, olvidándonos ya ese tema. Saben que intentamos evitar hablar de gilipolleces, porque al final es aquello de que la gente que no te aporta, pues tampoco vale la pena perder mucho el tiempo, sirven de entretenimiento y poco más. Vamos a hablar hoy, y vamos a empezar hablando curiosamente de la oposición. Habitualmente hablamos del gobierno como primera noticia, pero hoy hablaremos de esos movimientos extraños de Feijóo que vamos a poner como primera noticia. Luego nos iremos a hablar de esos movimientos, en este caso sí en el gobierno, precisamente colocando a Feijóo de objetivo central. Han llegado a decir hoy que a Feijóo le viene grande España. Bueno, en fin, hay que decir a veces que algunos se están ganando los trajes, vamos a decirlo así de claro. Luego saltaremos directamente a esos movimientos, bueno, podríamos decir sorprendentes, ese camino de Santiago que va a hacer Macarena, que algún denominado analista político, nos referimos a nuestro gran amigo César Calderón, como saben, nos enviamos siempre besitos, dice que es como lo de Mao. Hombre, creemos simplemente que lo que ha hecho público es algo que en principio entendemos que debería haber sido personal, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero sin lugar a dudas es un movimiento diferente en la política nacional. Luego nos iremos a hablar un poquito de Podemos, que parece que, ya saben, si el acuerdo entre el triunvirato y Sánchez es mantener el gobierno hasta el 2023, Podemos se apunta a un bombardeo. ¿Quién les va a pagar sueldo en el momento que no estén en el gobierno como el que tienen ahora? ¿Quién les va a permitir viajes a Nueva York, en Falcon, etcétera, etcétera? Cosas que Podemos va a aguantar, y va a aguantar la jura de la Constitución de Leonor, que dicen que es algo de la Edad Media, pero lo van a aguantar. Oiga, que fuera del gobierno hace mucho frío y hay gente que no la vemos más allá del Mercadona, en fin. Dicho con todo el respeto, obviamente. Luego nos daremos un pequeño paseo, que vamos 2 días hablando de Ciudadanos. Sí, pues se ve que Aguado dice que ya no ilusiona, que hay ausencia de estrategia y se ha dado de baja del partido. Aguado tampoco es que fuera alguien muy importante, pero sin lugar a dudas parece que ya quedan solo las almóndigas de Inés Arrimadas, que parece que las hace muy buenas, porque parece que es lo más importante que hay actualmente en Ciudadanos. Luego nos iremos finalmente a esa noticia que es cuanto menos curiosa. El mayor colapso en el PIB del Reino Unido desde 1709 ha sido en el 2020. Hombre, cuando hemos leído la noticia nos ha sorprendido que en 1709 se calculara el PIB en el Reino Unido. Son gente muy avanzada, ya lo saben. Pero bueno, en principio, aquella ocasión por las grandes heladas se fue a un 13% hacia abajo. En el 2020 se fue sobre un poquito más del 10% en las cifras rectificadas que han aparecido hoy. Está claro que lo del Brexit fue un fracaso. Súmenle la pandemia, pues parece que los ingleses, que en muchas cosas son bastante brillantes, en esto parece que se equivocaron de cabeza. Tampoco es que le vaya muy bien al resto de Europa, pero bueno, el Reino Unido en este caso delante de todos. Si les parece, vamos a empezar este segundo día de programa de la semana. Recuerden, hoy en unas horas hay Consejo de Ministros que van a aprobar cosas como los incendios, todo eso, pero nos vamos a centrar, como decíamos, en esos movimientos extraños de Feijóo. Hay 2 noticias de cara al pleno del jueves. La primera, que piden que en 24 horas se cambie el decreto de la energía, de ahorro energético, si quieren el apoyo del PP, lo que lleva a tener que hacer al gobierno maravillas para conseguir el acuerdo con otros partidos políticos, porque está claro que no lo van a querer cambiar. Parece una medida, vamos a decirlo, podríamos decir que inteligente.
cualquiera diría que está bien pensada, bien articulada, no porque haya que oponerse a todo lo que hace el gobierno, que en teoría también sería bastante lógico, sino porque las medidas de ahorro energético parecen una supina estupidez, de concepto, obviamente, sobre todo alguna de ellas. Pero claro, en ese mismo día también se va a votar refrendar el cambio de cuotas de los autónomos. Y aquí el Partido Popular parece que va a apoyar al gobierno, va a apoyar al asesino de autónomos, Escrivá. Y esto nos lleva a dos movimientos rápidos. Primero, Feijóo en su puñetera vida ha hecho de autónomo, está claro, pero es que ninguno de sus asesores parece que sea autónomo o sepa lo que es ser autónomo. Y un partido que en principio debería intentar buscar el voto, pues creemos, de la gente de centro, derecha, más o menos, que se podría mover en muchos casos en autónomos, en gente que emprende, etcétera, etcétera, que los fusile a ser la primera, pues quiere decir obviamente un movimiento cuanto menos extraño. Luego hay detalles en los movimientos de Feijóo, como ese vídeo donde explicaba que para ir a Lanzarote se podía ir en un tipo de barco rápido que ya no existe hace años, que denota al final algo que también aparece bastante legible en los últimos días, que hay muchos temas que Feijóo desconoce. No es lo mismo, lo hemos dicho muchas veces, Galicia que España, el resto de España, que Feijóo desconoce, se ha rodeado de una serie de asesores que, con todo respeto, o son muy burros, o Feijóo debería echarlos a todos mañana. Porque un fallo como el de Lanzarote, que es un detalle, nombrar un tipo de barco que ya no existe hace años, es de profundo ignorante, y es de hacerle quedar como un borrico, digámoslo así de claro. El tema de los autónomos, que está claro que Feijóo no tiene ni puñetera idea fiarse del tipo llamado Lorenzo Amor, es que denota otra ignorancia total de sus asesores, que en su puñetera vida han sabido lo que es ser autónomo. Y en este caso es un colectivo importante que, si el PP quiere abandonar, como parece que va a abandonar, pues será un problema, porque al final Feijóo se está ganando. Curiosamente, tenía la presidencia, o tiene, porque eso no lo vamos a negar, la presidencia ganada, y está cometiendo errores de principiante. Ya dijimos hace semanas que la gran clave en el tema de Feijóo era si quería ganar por goleada o si simplemente quería llegar a ser presidente. Y cada movimiento que hace, cada movimiento de esos asesores, que algunos pensamos deberían estar todos en la calle, confirman que quiere llegar a presidente, pero le importa poco ganar por uno o por ningún voto. Algunos números internos dicen que lo que quiere aspirar es a 150 diputados, recordemos, la mayoría son 176, con lo cual, hombre, aunque sume el PNV, que lo va a sumar, luego sume todos esos raritos, los canarios que saben que se apuntan a un bombardeo, más los navarros y todos esos, con tal de no sumar con Vox, hombre, podría llegar incluso a los 176 sin requerir a Vox. Vamos a decirlo así de claro. Pero parece cuanto menos una política extraña, porque cuando tienes la ocasión de llegar solito a más de 180 o 190, con una buena campaña, con una buena estrategia, y lo dejas todo y lo tiras todo para que la gente vaya a la abstención, pues creemos algunos que es un error de concepto bastante grave. Hay temas, por ejemplo, como el de energéticos, que parece que le enfrentan a la realidad, y hay otros, como el de los autónomos, que parece que la alejan precisamente de la realidad. Y en todo caso hay movimientos además que le dejan un poco en evidencia. Recordemos que Egea pacta con Bolaños el tema del Consejo General del Poder Judicial. Según Feijóo y su equipo nadie les informa, según el equipo de Casado, Cuca Gamarra lo sabía, y nombran presidente de una comisión a Egea para tener un premio de 2.000 euros cada mes más. Viendo que les traiciona, se cabrea Feijóo, pero ya es tarde, el ridículo está ahí. Y en política, Feijóo, lo complicado es hacer el ridículo e intentar soliviantarlo. No vale hacer cada día una rueda de prensa, no vale reunirte cada día con 17 asesores para que te explique cada uno una batallita, sino hay que tener una estrategia global. Y una estrategia global quiere decir que sepas un poquito de todo. Y está claro que hay temas como la economía donde estás muy pez,
pero muy pez. Hay temas como la geografía de España, como el caso este de Lanzarote, donde estás muy pez. Algunos creemos incluso que Feijóo sería incapaz. Y miren que sería un reto interesante poner eso en un programa en directo en televisión. Darle un mapa de España mudo y que pusiera el nombre de todas las provincias encima del mapa. Creemos que Feijóo algunas no sabría colocarlas. Y no decimos que sea un ignorante, no. Lo que decimos es que para llegar a presidir tienes que rodearte de un buen equipo. Y Feijóo, que se ha traído la caballería de Galicia, parece que ha olvidado que para gobernar en España hace falta la acorazada. No hace falta una caballería de buena gente, seguramente, gente honrada, no lo vamos a discutir, seguramente algunos hasta simpáticos y agradables. Pero esto no es Galicia, que Galicia con el coche en 2 horas te la corres de lado a lado y hablas con los paisanos. Esto es un poquito más grande y hay que saber muchos detalles que parece ignorar actualmente. No se puede gobernar con una mentalidad, lo decimos con todo el respeto obviamente para Galicia, que saben que estamos allí, de aldea, en un país como España. Y parece que los asesores de aldea del señor Feijóo se olvidan de la realidad de un país con múltiples culturas y donde cada uno quiere que se sepa lo que hace en su propio lugar. Errores como el de Lanzarote, que solamente afectarán más a la gente de Lanzarote y de las Canarias, que lo sabrán mejor, que con todo respeto yo no tenía ni puñetera idea de que hubiera un barco, ni se me ocurre, pero si lo preguntara me cabrearía mucho que alguien me dijera un barco que hace años no funciona, porque intento quedar de listo y lo que quedo es de profundo ignorante y que tengo unos asesores malísimos. Decíamos el otro día que el ejemplo de aquella serie, el ala de oeste, decíamos aquella escena de la temporada 3 o 4 donde despidió a todos los asesores y lo poníamos en ejemplo a Feijóo. Si nos equivocamos, pues debería volver a aplicar el cuento. No puede ser que tenga errores tan de bulto. Y lo de Lanzarote es una anécdota, pero los autónomos no es una anécdota. Estamos hablando de 3 millones de personas, 3 millones de autónomos que van a decidir a quién votar. Y son los que mueven la sociedad, son los que mueven las empresas, son los que más riqueza generan. Hoy curiosamente hemos visto una nómina de una persona que cobraba, saben que hay nóminas que a veces en algunas, no sabemos si es obligatorio, creo recordar que no, pone el coste para la empresa del trabajador. Pues una persona que cobraba 2.600 euros, que está bien, es un buen sueldo, ¿saben cuánto pagaba la empresa? 5.800 euros por él. 2.200, prácticamente el doble, 2.200 euros más. Pues eso, que lo paga es un señor autónomo, societario en este caso. Y claro, no entienden que con el sacrificio que están haciendo, que estamos haciendo, mes a mes, comparado con Europa, donde en muchos países no existe cuota, donde se paga un porcentaje según beneficios o según facturación, aquí se inventen un modelo para recaudar más que nadie y para hundir a un colectivo que parece no tiene voz ni voto, cuyos representantes son una auténtica familia mafiosa, hay que decirlo así de claro, que solo saben vivir del dinero público y que no saben lo que es ser autónomo. Para algunos ser autónomo es solo pagar esos cientos de euros o miles de euros y no entienden el esfuerzo que hay en muchos casos, las horas que hay, las no vacaciones que hay. Y claro, eso explicárselo a un político como Feijóo, que toda la vida ha estado en el sector público, pues se hace cuanto menos complicado. Nos gustaría que muchos políticos, y hablamos no solo aquí de Feijóo, sino de socialistas, de Podemos, de todos, se dedicaran durante un año de su vida al menos a darse de alta de autónomos para saber lo que es la realidad y lo que no es la realidad. Es muy fácil refrendar las cosas, creemos que es un grave error del PP y sabemos que hay gente del PP, lo hemos dicho en muchas ocasiones y somos muy conscientes del tema, que no se escucha, recordad los movimientos del Falcon, por decir algo. Y desde aquí creemos, nunca lo hemos hecho en este canal, pero creemos que es la primera vez que lo vamos a hacer, exigimos desde aquí
que alguien dentro del Partido Popular mañana levante la mano y diga que no puede ser. No puede ser que se abandone a los autónomos, no puede ser que se traicione a los autónomos, no puede ser que se le pegue un tiro a los autónomos, porque aquí sí que hay una cosa muy graciosa. Algunos hemos estado leyendo redes, por ejemplo, decían esto va a llevar los votos a Vox. No se equivoquen, no va a llevar los votos a Vox, va a llevar los votos a la abstención, porque va a pasar como pasó en Cataluña, que al final habrá un colectivo de gente, en el caso catalán eran los constitucionalistas, en el caso de España podrían ser los autónomos, que no se va a sentir representado por nadie. Y ojo a cuando la abstención es elevada, que parece que es el escenario que quiere Feijóo, confiando que mucho votante que solo vota socialista, aunque sea la Cámara de la Región, se va a quedar en casa, porque una participación baja puede hacer que cualquier movimiento, y es lo que están apostando desde el Partido Socialista, cualquier movimiento de los más fieles pueda llevar a una victoria sorprendente. Porque, insistimos, Feijóo no debe querer ganar con el 50% de los votos, como ahora mismo tiene esa mentalidad, sino debería estar buscando ganar con el 80%, como hizo, por ejemplo, en su momento Ayuso. Esa es la diferencia. Y está claro que el 80% de los votos y arrasar, como dice Ayuso, no se consigue convenciendo a los votantes, ¿no? Se consigue generando confianza. Recordemos en esas elecciones madrileñas, mucho votante y ex alto cargo y exministros, incluso socialistas, reconocieron que iban a votar a Ayuso, y no porque les convenciera, ¿no?, sino porque les generaba confianza de que lo iba a hacer mejor. Y obviamente, escuchando a Feijóo, que por un lado dice que la crisis energética, la ley, no la van a votar, que exigen el cambio, que puedes decir, vale, está bien. Por otro lado, comete pifias, como lo de Lanzarote. Y por otro lado, traiciona a los 3 millones de autónomos votando a favor del gobierno, votando a favor de las mafias de asociaciones de autónomos. Pues hombre, algunos creemos que es un error que tendría a bien que rectificar el Partido Popular. Porque si no rectifica el Partido Popular, la sensación, y eso es así, que puede empezar a circular es que el PSOE y el PP son lo mismo, la misma basura de partidos, gente colocada en la política para vivir de la política sin preocuparse de los ciudadanos. Y cuando la gente se aleja de la política, se aleja del voto. Y entonces, luego llorarán, es que solo ha votado el 50% de los votantes, el 55%. Y están jugando a aquello de los juegos del hambre, a ver quién tiene más fieles, porque los que realmente cambian los votos, ese 20-30%, como pasó en Cataluña, se va a quedar en casa. Porque piensen, por ejemplo, y citamos el tema catalán, por citar un ejemplo claro, si el número de votantes que votó a Ciudadanos cuando ganó, aquellas elecciones donde Arrimadas ganó las elecciones, luego le dio el síncope aquel de quererse irse a Madrid, donde ganó las elecciones, si ese número de votantes hubiera vuelto a votar en las últimas elecciones catalanas donde ganó Esquerra Republicana, hubieran ganado las elecciones catalanas y estarían gobernando ahora. Porque desanimado estaba el votante independentista, que también se quedó en casa, pero el votante constitucionalista, con el fracaso de Ciudadanos, de PP y de todos esos partidos, se quedó a casa. Unos pocos, y ahí es donde algunos creemos que se equivocan, unos pocos que fueron suficientes para ganar a Ciudadanos y PP se fueron a Vox, pero si suman los 3 partidos, ni por asomo llegan a lo que tuvieron en las anteriores. Y aquí puede pasar lo mismo. Es repetir el modelo, es aquello de catalanizar la política española que llevamos meses diciendo. Si el PP apuesta de la mano de Feijóo en la pasividad, en acuerdos con el PSOE, en hacer parecer que son lo mismo que el PSOE, lo que harán es que la gente no vote a Vox, como hemos comentado que pasó en Cataluña en una mayoría, sino directamente se quede en su casa. Y con una participación baja
quien acaba ganando es quien tiene más fidelizado al votante. Y creo que nadie discutirá en este país que lo más fidelizado al votante en caso de una elección baja es el Partido Socialista. Porque si damos un estudio de esos que les gustaría a algunos que aparecen en la tele de pongamos 100 votos estándar, todos queremos saber que a lo mejor hay 20 que van a votar lo que hemos dicho siempre al Partido Socialista, menten a la cabra de la Legión o no, a quien sea. A lo mejor hay 12 que van a votar al PP y 6, 8 que van a votar a Vox y 3 que van a votar a Podemos. Pero claro, se acaban votando 40. Siempre gana el Partido Socialista. Y ese es el error del PP, que muchos de sus votos son prestados por gente que está viviendo la vida, que está emprendiendo, que está trabajando. Los parásitos no les votan. Y claro, si tú no haces medidas para levantar a esa gente, para ayudar a esa gente, y los dejas tirados como con los autónomos está haciendo el partido de Feijóo apoyando al gobierno, pues no pretenderás que encima te voten. No desconfíen que tampoco se van a ir a Vox, una mayoría de ellos se van a quedar en casa, pensando que vaya mierda de políticos, vaya mierda de partidos, que son todos iguales. Y esa es la realidad de este país, que parece que los asesores de Feijóo y el propio Feijóo desconocen, porque suponemos, deben pensar que esto, como decíamos, es como Galicia, que coño, me cojo el coche, me voy a ver al paisano y le digo 4 cosillas. Pues no va así, señor Feijóo. Para presentarse a presidente de España hay que saber alguna cosa más que dar un discursito en una aldea. Hay que saberse el nombre de los ferries, hay que saberse quién va a Lanzarote y quién no va, y hay que tener asesores de calidad, no vividores de la política. Lo primero que yo siempre he dicho, y esto lo hemos comentado alguna vez incluso en el Congreso, que el mejor asesor es aquel que no viene de la política. Aquel que viene de la política, que le den, porque no tienen ni idea de la realidad. Y ese es el gran problema de los partidos tradicionales, y aquí incluimos a todos, obviamente, que los asesores empiezan con 20 años. ¿Y qué cojones van a asesorar con 20 años? ¿Servir el café? Con todos los respetos. Lo lógico es que un asesor comience con los 40 o los 50, con 20, 30 años de experiencia en la vida, entonces sí que podrá asesorar de cosas. Si lo coges de 20 y a los 22 sigue en el partido, a los 23, 24, a los 28 es diputado, ¿qué leches vas a saber de la vida? Y ese es el problema de todos los partidos, no solo del partido de Feijóo. Y el PSOE considera además que hay que disparar a Feijóo y todos contra Feijóo. Hoy han dicho una frase que no, la hemos citado y la volvemos a citar porque nos ha gustado. A España, a Feijóo, España le va grande. Hombre, hombre, salvando las distancias vamos a dar, saben que no es normal en este canal, la razón al Partido Socialista. Porque da sensación de que a Feijóo le está empezando a ir grande el tema. Y miren que tiene ganadas las elecciones, pero no dimensiona exactamente qué es España. Y cuando no dimensionas bien lo que quieres, el objetivo de lo que buscas, tienes el problema de que te puedes llegar a equivocar con facilidad. Y claro, hay que contar que el Partido Socialista, que empieza mañana, bueno, en unas horas con sus comunistas, luego la gira por América de Sánchez para irse el día de las votaciones el jueves, por si va un poco raro y sale mal el decir que él no estaba, pues la IREF, pues nada, nos avanza ya el dato de que julio va a ser por primera vez desde el 2013 una caída del PIB. Parece se estimará en un 0,2, en julio aquel fue un 0,05, y hay que irse muchos años más atrás para ver una caída tan grande como esta. Y eso que nos decía Calviño y Yolanda Díaz y Escrivá, que iba todo de puta madre. Bueno, algunos lo hemos comentado desde hace semanas, que hablábamos con gente en la calle, con hosteleros, restaurantes, que es lo elemental para hacer análisis, escuchar a la gente, y te decían, no, los fines de semana de puta madre, esto va genial, porque esto está genial, entre semana esto es un auténtico desastre, jamás habíamos visto un año tan malo. Pasearse, el otro día estuvimos, cuando aún estábamos en Barcelona, en un club marítimo al lado de Barcelona,
bien conocido, no diremos el nombre, eran las 8:30 de la noche, ni una sola mesa estaba ocupada. Ni una sola mesa. Los deportivos de esos que tienen a lo mejor 400 amarres, o 500 o 1000, no lo sé, grande, ni una sola ocupada. Y es la realidad que estamos viendo estos días. Hablamos durante la tarde con gente de otros sectores y nos decían que las perspectivas, por ejemplo, en temas como la construcción, nos decían que parecía que se iba aguantando, pero había miedo ya a lo que podía venir a partir de diciembre. Y esa es la realidad de este país. Que los datos son ya malos, los peores en años, años y años, y que el gobierno sigue jugueteando y el PP sigue apoyándoles. Cosas de esas que no se acaban de entender. Como tampoco se acaba de entender, y nosotros lo explicamos con todo el cariño que saben que le tenemos, el movimiento de Macarena Olona hacer el Camino de Santiago nos parece perfecto. Nosotros incluso le hemos dicho que si está por aquí cerca, que la invitamos, no tenemos ningún problema, pero nos sorprende la manera de edulcorarlo, digamos. Esto de hacerlo común. Ha saltado César Calderón, ya saben, el amigo, diciendo que esto es como la Mao Zedong, aquella larga marcha. Hombre, creemos que hay bastantes distancias. Es que nada, que han pasado unos cuantos años, esa es la primera, y segunda, no vemos al personal en ese aspecto, pero se hace curioso este movimiento pseudopolítico, filosófico, personal, que no, sinceramente, no acabamos de entender. ¿Dónde es el fin del mismo? Alargar a las masas, dar imagen de fuerza desde fuera para hacer algún movimiento. La verdad, políticamente no lo acabamos de entender. Oiga, que cada uno haga el Camino de Santiago que le dé la gana. Nosotros lo hemos hecho alguna vez, pasamos cada día, bueno, cada día no, pero casi cada día pasamos por donde camina la gente y es entretenido verlo. Conocemos mucha gente que lo ha hecho, pero esto de hacer un llamamiento, en pocas palabras, para que sea una marcha larga, pues no se acaba de ver. Además, temas de seguridad, que también habría que tenerlo en cuenta, que también es un factor importante. En todo caso, vamos a ver cómo se desarrolla. Si no nos equivocamos, empezaba el 27 en Sarria, que está aquí al lado de donde estamos más o menos, y acabará el día 2. Vamos a ver exactamente por dónde discurre el tema y qué movimiento real hay detrás de esto, porque es lo que decimos. Parece que es aquella sensación de que Vox hacen las cosas un poco así, ya Macarena no está en Vox, pero es un movimiento como aquello del caballo, pues que dices, tampoco sabemos qué tipo de asesores hay aquí o si son decisiones personales, pero pensamos algunos, a lo mejor alguno estará de acuerdo, otro no, hombre, que cada uno lo que decimos, como si mañana dice que se va de vacaciones a ni idea, a Lanzarote, por decir el mismo sitio, y dice que va a ir en bicicleta cada día y que anima a la gente a que la acompañe, pues hombre, tampoco esto es verano azul, pero bueno, aquí cada uno tendrá sus ideas claras, más claras o menos claras. Sinceramente, no acabamos de entender la dinámica de este. Miren que intentamos entender todas las cosas. Bueno, todas, casi todas, porque lo de Podemos lo entendemos fácilmente. Según parece, van a apostar porque se jure la Constitución Leonor en el Congreso, aunque digan que eso es algo medieval. Y obviamente aquí se entiende muy fácil. ¿Dónde van a caer muertos esta gente si salen del gobierno? El acuerdo entre el Triunvirato y Sánchez de mantenerse, recuerden, a cambio de la presidencia europea de julio a diciembre de Sánchez, es mantener las elecciones sin hacerlas, sin ponerlas, digamos, hasta finales del 23. Y obviamente para eso hay que mantener el gobierno. Y Podemos está claro que quiere estar en el gobierno, porque si no, no pagan la hipoteca de casa. ¿Dónde va a pagar la hipoteca Ione? Belarra, Belorra, ¿de dónde la va a pagar? Que hay que mantener los niños. ¿Dónde va a mantener la Montero? Pues son cosas reales. ¿Alguien de verdad se cree que esta gente puede cobrar 5.000, 6.000 euros limpios? Que ojo, recuerden lo que hemos comentado antes de nómina, que son sobre 10, 12.000 euros al mes para una empresa. ¿Qué rentabilidad te da esta persona? Seamos sinceros. ¿Qué problemas te soluciona Belarra? ¿Qué problemas te puede solucionar Montero? Más bien te los va a generar. Y esa es la triste realidad que algunos parecen no entender. Uno que sí que parece que
bueno, ha entendido, tampoco creemos que lo haya entendido, pero bueno, es un personaje curioso, Aguado, que según parece se ha dado de baja, es vicepresidente de Madrid, se ha dado de baja de Ciudadanos porque dice que ya no ilusiona y hay una ausencia de estrategia. Bueno, lo que no ilusiona lo podríamos manifestar en más partidos también, obviamente. Creemos que prácticamente la totalidad del espectro político, y lo que no hay estrategia, pues podríamos decir prácticamente lo mismo. Es decir, se ha ido, Aguado a veces es tan vulgar, con todo el respeto, que se va hasta los lugares comunes para explicar su salida. Puede haberle dicho algo de imaginación, puede haber dicho, yo que sé, que las almóndegas que hacen esas Arrimadas pues no son tan buenas, por decir algo. O que estaba preocupado por la conciliación de Arrimadas, como decía en la entrevista, que le preocupaba más que salvar el partido. Pues no sé, pues ese hubiera sido un mejor argumento que ausencia de estrategia. No ilusiona. Vamos, este también parece que ha descubierto el huevo ayer. En fin, es de esta gente que llegó a la política, decían, para cambiar las cosas, y realmente parece que en el momento que han dejado de ingresar dinero en el bolsillo, se han dado cuenta de que no valen para esto y seguramente para pocas cosas más. Y saltamos fuera con una cosa medio económica, medio histórica, que saben que últimamente saltamos siempre con temas de Rusia, ayer por ejemplo el tema de Dugin, etcétera, etcétera, pues nos vamos a centrar en un tema muy puntual. El mayor colapso, esa es la palabra, del PIB del Reino Unido desde 1709. Ha caído en el 2020 más de un 10%. Lo primero que sorprende, ya alguien nos dirá ahora seguramente en el chat de que existen datos de PIB, incluso de España, de 1600. Lo desconocemos, si existen, felicidades por los economistas. Suponemos también existía Tezanos y hacía encuestas para el rey de turno. Pero la realidad es que en aquel 1709 cayó un 13% por las heladas, aquella que hemos hablado alguna vez, aquella medioedad del hielo, que hubo unas heladas intensas, y cayó el 13% el PIB del Reino Unido. La realidad, que ha quedado más del 10%, y en el Reino Unido se suman, obviamente, la salida de Europa del Brexit y, obviamente, la pandemia. Y hay una cosa clara, que Europa, lo hemos dicho, está fracasando actualmente. Pero hay otra cosa que con este dato deberíamos empezar a reflexionar. Fuera de Europa se vive bastante peor de lo que algunos pensaban. Y aquí, aquellas elecciones donde está bien dar el poder al pueblo, pero también los populismos a veces se les va la mano. Y nosotros insistimos, el modelo de Europa debe ser la unión. Y es algo que sabemos que aquí estamos haciendo proselitismo prácticamente de una idea que supongo no todo el mundo está de acuerdo. Seguramente lo importante es cambiar algún modelo y sobre todo hacer viables algunas cosas que no existen, como la unidad, por ejemplo, judicial, o la unidad, por ejemplo, de los pagos de autónomos. No tiene sentido que en un país no se pague y en otro nos roben, por decirlo claramente. Todo eso debería estar unificado con el mismo criterio para hacer competitivo Europa y para hacer realmente que sea la Europa de los ciudadanos, donde podamos trabajar en cualquier país y no nos roben más en uno que en otro. Al final, la historia es esa, que hay que intentar trabajar de forma común e intentar unificar al máximo las cosas para que podamos realmente decir que Europa es una unidad y que todos trabajan bajo el mismo criterio. Si no, pasó el Brexit y puede pasar que cada día un país empiece a desaparecer más de la Unión Europea y esto acabe siendo cada uno a su guerra particular. Y entonces en Europa muchos mirarán con tristeza lo que pudo ser y no fue por la incompetencia de los políticos, en este caso europeos, y de muchos de los políticos nacionales. En unas horas decíamos Consejo de Ministros, empieza la semana política, ya veremos la rueda de prensa si recuerdan a Feijóo con eso de que a España le viene grande. Nosotros desde aquí les decimos que es una gran idea, una gran frase que alguien haya dicho, y realmente Feijóo o espabila o fulmina a todos sus asesores o mañana ordena que se cambie la votación de los autónomos o empezará no a perder las elecciones porque creemos que las va a ganar igualmente, sino a empezar a pensar de que va a ganar con una participación escasa y eso va a significar 4 años de conflictos en la calle y sociales. Y los que no le han votado no van a ir a rescatarle, Feijóo. O los ganas ahora o los pierdes para siempre.
Esa es tu decisión, señores asesores. Levanten el teléfono, llamen a Alberto y díganle, coño, haz algo porque esto no puede ser. Ya saben, nosotros lo decimos a estas horas de la madrugada. Algunos lo querrían escuchar a las 10 de la noche, porque así pueden descansar más. Pues miren, hay que joderse y a veces los que trabajamos, los que somos autónomos, muchos de los que nos escuchan también están haciendo un esfuerzo ahora en directo y obviamente los que nos escuchan al día siguiente también, porque el programa se emite íntegro, pues saben de que al final, cuando haces las cosas o crees que haces las cosas por el bien de todos, pues cada uno es libre de escucharlo cuando quiera. Aquí explicamos las historias, las vamos a seguir explicando, aunque algunos se queje, alguna se queje, porque por suerte no estamos para gilipolleces, porque si estuviéramos para gilipolleces o para tener audiencias de 2 millones de espectadores, les aseguro que esto ya no sería ni un canal de culto, ni un programa de culto, y solamente lo haríamos cada día a las 10 de la noche en un plató de televisión, y les aseguro que sería muy aburrido, y no sería tan divertido como esto y estos momentos como por ejemplo en el chat que estamos teniendo. Nos vamos a despedir hasta mañana miércoles. Esta semana seguiremos haciendo solo el programa de noche. Esperamos la semana que viene ya con la movilidad prácticamente decidida en Barcelona ya empezar a hacer un poquito más de cosas, no es que hagamos pocas, pero bueno, saben que deberíamos trabajar 28 horas al día y solo podemos trabajar 26. Nos emplazamos a mañana, Patreon Canal Transferencia, y como siempre decimos, simplemente seguimos.